Claro. ¿Cómo quedaron las cosas allá? Allá en donde Nairo. Sí, en Cómbita. En Cómbita quedaron buenísimas porque imagínense ir allá a ver a Nairo entrando por la puerta grande en el Giro de Italia. Eso es maravilloso. Además el 1-2 para Colombia. No, el 1-2-3 porque el número 1, número 2 y además ganamos también el premio montaña. Doctor Santos, el regreso, hay que ir otra vez a Cómbita. Va a ser apoteósico. A Cómbita, a Boyacá, y a todas partes, y allá iremos con Nairo, y allá vamos a construir un complejo deportivo para darle a Cómbita ese regalo a nombre de Nairo. Bienvenido a la televisión más humana. ¿Qué le dice Canal Capital? Ese logo, ese nombre, esa razón social, esa razón pública. Un canal al servicio de nuestra capital, como su nombre lo indica, un canal que promueve los valores sociales, los proyectos que la capital necesita, y toda capital, todo país, toda sociedad necesita buenos medios de comunicación que informen sobre lo que se está haciendo, que inspiren, que analicen, que critiquen, y eso es lo que cualquier medio de comunicación debe hacer. Bienvenido a Canal Capital. ¿Y qué le va a contar hoy a los televidentes? Gracias, pues vamos a ver qué me preguntan. Bueno, bienvenido. Pues aquí estamos, en la televisión más humana, dándole la bienvenida al presidente de la República y candidato, el doctor Santos. Bienvenido. Muchas gracias. Esteban Coatindoy, aquí en el ingreso, en la entrada principal de la televisión más humana. Ahora son las 9:06. Precisamente nos vamos al estudio 1 de Noticias Capital con Antonio Morales, porque como lo decía el presidente Antonio, vamos a ver usted qué le pregunta. Ahí lo dejo. No, pues tela para cortar hay mucha. Señores televidentes, bienvenidos a este especial, una entrevista con el presidente de la República, candidato a la reelección. Antes que nada les pedimos disculpas por el atraso con la hora prevista de empezar la entrevista, pero por razones de agenda y por razones de vuelos, el presidente pues tuvo que viajar y muy rápidamente llegó acá con toda presteza. Señor presidente, bienvenido al Canal Capital. Al fin lo vemos por estos lados. No, pues muy agradecido con esta oportunidad de dirigirme a todos los bogotanos y a toda su audiencia, que es tan importante, y muchas gracias. Y hemos invitado también a Jorge Rojas. Bienvenido, Jorge. Gracias. Vocero del Movimiento Progresistas, que fue el primer movimiento que públicamente y masivamente adhirió a la campaña del presidente Santos, a la campaña de la reelección, en torno al tema que une de alguna manera a buena parte del país, que es el tema de la paz y del futuro de 2 generaciones, de 30 años de la historia de Colombia, en el sí a la guerra o en el sí a la paz. Así están las cosas, las monedas están puestas y el domingo pues vamos a saber qué pasa. Señor presidente, para empezar, fueron justamente los progresistas los primeros que abrieron la posibilidad de lo que hoy se llama ese Frente Amplio por su reelección y por la paz. ¿Usted cómo asume eso ahora? Y en el futuro, en la perspectiva de su reelección, ¿cuáles serían las relaciones con el progresismo que de alguna manera colabora importantemente en su campaña? Pues mire, a mí me parece que lo que está sucediendo es muy importante y muy positivo para nuestra democracia. Que personas, movimientos, partidos que han tenido diferencias, que mantienen diferencias, hagan a un lado esas diferencias por propósitos que se consideran más importantes. En este caso, el valor supremo que puede tener cualquier sociedad, que es la paz. Además, hay no solamente aspectos relacionados con la paz, sino objetivos comunes en materia social, donde yo espero que podamos trabajar juntos, así como se mantiene la independencia, se mantiene la oposición en muchos de los partidos que están adhiriendo a la causa de la paz con toda claridad, con toda transparencia. Están diciendo, esto no quiere decir que yo voy a ingresar al gobierno, a la unidad nacional, esto quiere decir que vamos a trabajar juntos por ese objetivo que es la paz, y podemos acordar otros aspectos de la política social, y también nos mantenemos independientes y nos reservamos el derecho a continuar teniendo diferencias, haciendo oposición. Eso me parece un acto de madurez política, y por eso a mí me ha entusiasmado tanto lo que está sucediendo.
los progresistas fueron los primeros, pero también están desde la UP, el Polo Democrático, o una buena parte del Polo Democrático, los verdes, y usted sigue con la lista, una lista amplia, sectores sociales, los maestros están aquí, los taxistas, los transportadores, las mujeres, los indígenas. Acabo de venir de Nariño, allá todos los pastos firmes diciendo nosotros estamos con usted porque queremos la paz. Eso me parece maravilloso. Y mire la coincidencia, hoy estamos en la inauguración del Mundial de Fútbol. Si hay algo que en este momento está uniendo al país es nuestra selección. Y lo que yo añoro es que ese mismo sentimiento de unión de una nación en torno a un símbolo como es la selección, suceda lo mismo con la paz. Porque la paz, si la logramos, va a beneficiar a todo el mundo. Esa paz no es mía, esa paz no es de mi gobierno, esta paz pertenece a todos los colombianos. A propósito de eso, comento simplemente, presidente, vi un informe en la silla vacía, en el cual aseguran que si la Selección Colombia gana el sábado, eso le aportaría a usted unos buenos cientos de miles de votos por una razón, por un principio básico de identidad simbológica de la nación con el presidente. Después toda una carreta que han manejado allí que lo favorece. Jorge Rojas, ¿cuál ha sido el aporte de progresistas a esta campaña? ¿Y ustedes qué expectativas tienen también en el futuro? En el futuro, en caso de que el presidente Santos sea reelegido, expectativas, evidentemente ustedes lo han dicho, que no son de carácter burocrático, faltaría más, no ese es el propósito, sino de concordia y de participar de una cierta modernidad que el país se merece. Pues hay una frase del común que dice que la paz es un bien común de la nación. Creo que se ha logrado ponerle carne y hueso a esa frase. Lo que usted ha logrado, señor presidente, no tiene antecedentes en la historia reciente del país. Yo diría en la historia contemporánea. Aglutinar tantos sectores de la nación alrededor de un solo objetivo, ni siquiera alrededor del fútbol, que hemos tenido problemas, pero alrededor de la paz, hoy tenemos algo que no existía en el país. Creo que ya es una ganancia hoy que haya un movimiento de la nación por la paz. Y ese movimiento de la nación por la paz pasa por una decisión del próximo domingo. Pero más que la decisión, aquí se juegan otros temas. El alcalde de Bogotá es hijo de los procesos de paz. Gustavo Petro le ha cumplido a la democracia y le ha cumplido a la paz. Y Gustavo Petro con usted tuvieron fuertes divergencias. Y creo que tampoco es que hayan terminado. Pero el alcalde entendió que hay que mirar más allá de la discusión coyuntural que hay entre Bogotá, la nación, el gobierno. El alcalde dijo, hay que pensar en el país a largo plazo. Y pensar en el país es comprometerse con la paz. Ay, ¿qué hacemos con las contradicciones? Pues ya resolveremos, pero ahora el objetivo principal es la paz. Así que es un acto de responsabilidad, estoy de acuerdo, de generosidad, que reafirma lo que el alcalde ha denominado la política del amor. Ahora, ¿qué esperamos? Que se concrete este acuerdo de paz. Ese es un paso definitivo para superar el conflicto armado. Y si superamos el conflicto armado, vamos a tener que discutir en un ambiente de democracia cuáles son las vías sobre las cuales vamos a construir ese país incluyente que se requiere. Y ahí vamos a encontrarnos seguramente, señor presidente, con unos hechos exitosos que están pasando en Bogotá, porque Bogotá está mostrando el camino de la sostenibilidad de la paz, con inclusión social, con disminución de la pobreza, con igualdad social, porque ese es un problema que también tenemos. Así que el progresismo tomó la decisión. Yo no diría, presidente, que fue la decisión tomada en la coyuntura electoral. Usted se acuerda muy bien que el 9 de abril del año pasado movimos cielo y tierra para que usted y el alcalde sembraran un árbol de la paz que está creciendo. ¿Cómo no? Aquí en el Centro de Memoria. 9 de abril del 2012, no había elecciones a la vista, ni siquiera usted era candidato. Y el alcalde le dio la mano y usted le dio la mano al alcalde. Después, el alcalde y el progresismo firman el acuerdo con el Partido Liberal, que le cayeron rayos y centellas, pero fue, vamos a votar por Juan Manuel Santos en la primera vuelta. Y después renunciamos, varios funcionarios del gobierno salimos a hacer la campaña, que era una decisión, y la hicimos, presidente. Repartimos 2 millones de periódicos, fuimos casa por casa en la costa atlántica en Bogotá,
y creo que vamos por los 2 millones de votos del progresismo que van a contribuir desde la izquierda a su triunfo el próximo domingo. En ese sentido, señor presidente, uno sentiría en el caso de su reelección que esos sectores de izquierda, moderada, otra menos moderada, de centro izquierda y de centro inclusive, van a tener una preponderancia gigantesca en su reelección. Es decir, Jorge dice que 2 millones de votos. Bueno, eso es una suma importante más los otros. ¿Qué considera usted que significa eso en el periodo de Santos 2014-2018? Una salida de la marginalidad de la izquierda y un ingreso suyo a la centroizquierda. Yo he sido siempre, yo me considero de la tercera vía, Sí. que es un centro izquierda. La tercera vía nace del socialismo, el laborismo británico, que se moderniza. Yo comienzo a estudiar eso que Sus épocas londinenses con Tony Blair. Exactamente. Entonces, ahí hay una serie de objetivos, de principios de centro izquierda, con los cuales nos identificamos, por ejemplo, con el progresismo y con muchos de los partidos de izquierda. A veces diferimos en el cómo, pero tenemos bastantes comunes denominadores sobre el qué queremos. Por ejemplo, Bogotá Humana. Bogotá Humana quiere no dejar por fuera a los marginados, a los que usualmente quedan rezagados del progreso. Yo con eso me identifico 100%. Mis políticas de gratuidad en la educación coinciden perfectamente con lo que el progresismo quiere y muchos partidos de izquierda. Las políticas de focalizar el gasto público en los más vulnerables, los que, por ejemplo, las iniciativas de las casas gratis, que ha sido criticado por mucha gente porque que es un mal ejemplo, que no es una política sana desde el punto de vista del uso de los recursos. Yo creo que es todo lo contrario. Si hay algo que pueda mejorar la condición de una familia, de sacarla de la pobreza extrema, de la miseria, es una vivienda. Y el hecho de que no tenga la capacidad ni siquiera de abrir una cuenta bancaria no quiere decir que no tenga derecho a esa vivienda. Estoy estudiando muy seriamente porque me gusta el principio del mínimo vital en materia de agua, sí, para ver si lo podemos extender a todo el país. Me parece que ese tipo de políticas nos identifican. A veces tenemos diferencias sobre el cómo y a veces también diferencias sobre el qué. Pero yo creo que estamos evolucionando hacia una política económica mucho más incluyente, porque no podemos dejar que sectores muy importantes de la sociedad queden rezagados del progreso. Y en eso hay una identificación con todos los partidos de izquierda. Muchos de mis amigos, de mi estrato, a veces me dicen, bueno, pues que usted se volvió, ¿qué? ¿Comunista? No. Castrochavista, le están diciendo. Hasta castrochavista. Yo les digo, mire, les cito una frase de Kennedy que dice, nadie puede ser rico rodeado de pobreza. Nadie puede sentirse rico rodeado de pobreza. Y un país no puede considerarse desarrollado rico con tanta pobreza. Sí. Si queremos ser un país viable y sostenible en largo plazo, tenemos necesariamente que reducir las desigualdades. Y en eso nos identificamos. Sí, presidente, retomando un poco, cuando anunciamos que usted venía acá por la tarde, empezó a funcionar el Twitter y el Facebook y las redes, pues, que son el vehículo conductor de eso que llaman la hipermodernidad. Y yo observaba que la gente, que es gente pues afín a ciertos sectores de izquierda, decía, bueno, van a hablar con el presidente Santos, pero ¿cuáles son los compromisos? ¿Cuáles son las garantías del presidente Santos ahora que hay esta unidad que ojalá perdurara hacia el posconflicto para bien del país? En temas, por ejemplo, de la salud, de la educación, donde ha habido confrontaciones con la izquierda fuertes en esos temas, el tema de la educación. Es decir, ¿qué traslación ideológica, de cercanía, se convierte en un compromiso hacia el futuro? Pero mire lo bonito y lo que está sucediendo, y es que no hay una transacción. No es, yo lo apoyo a usted si me da tanto. Eso no existió ni con el progresismo, ni con ninguno de los sectores que tradicionalmente han estado en la oposición o con los cuales he tenido diferencias. Es un amor puro. Sí, es un amor puro. Está bien puesto.
y yo creo que eso es sano, porque es que esa política concebida como yo lo apoyo pero usted me da, es lo que genera la corrupción y genera una forma, digamos, una forma inadecuada de hacer la política. Por supuesto que se generan una serie de compromisos, pero compromisos que no quiere decir tan burdamente que, mire, usted se compromete a hacer esto y yo le doy esto. Claro, que Eso no. lo que uno entendía, presidente, en las apreciaciones de la gente, más que eso era como un compromiso en el sentido de tener una identidad, una sintonía, para no llamar identidad, que es una palabra demasiado fuerte, con esos procesos sociales que la izquierda quisiera que se dieran, en materias de reformas más profundas de la salud, de reformas más profundas en la educación, etcétera. Pues creo que es evidente que estamos encontrando comunes denominadores en esos frentes. Por ejemplo, la gratuidad de la educación superior para los sectores más pobres. Eso es algo con lo cual yo me identifico. Si yo decreté la gratuidad en el colegio del grado 0 al grado 11, pues el próximo paso normal, obvio, es extenderla a la educación superior. Tenemos un plan de tener 550.000 cupos gratis, y no solo eso, sino agregarle algo que mucha gente necesita, y es sostenimiento mientras estudian. Muchos muchachos, muchachas que a pesar de tener acceso gratis a la educación superior, no se pueden sostener, no tienen ni para qué, cómo pagar el transporte o cómo pagar... Y a algunos les toca camellar, además. Entonces ese aspecto para que todo el mundo tenga acceso a una buena educación. Eso es un factor que nos une en forma entusiasta, porque creo que eso sí es un factor que iguala muchísimo a una sociedad. En materia de salud, hay aspectos que creo que coincidimos. Nosotros presentamos un proyecto de ley estatutaria, el primer derecho de la Constitución del 91 que en cierta forma se desarrolla a través de una ley estatutaria. La salud se volvió un derecho fundamental, o sea que de ser un negocio se convierte en derecho fundamental. Eso es un paso fundamental. Eso está un poco por construir, desde luego. Un paso muy importante, por eso tenemos que desarrollar ahora ese derecho fundamental, pero es un logro que creo que todo el mundo está de acuerdo. Ahora, el cómo garantizar ese derecho fundamental, ahí pueden comenzar a surgir algunas diferencias. Unos dicen acaben totalmente con las EPS, otros dicen deje las buenas y conviértalas en gestoras. Entonces, ahí hay discusiones sobre el cómo. El modelo preventivo, señor presidente, Eso, que por hay ejemplo, de los territorios saludables en Bogotá. Yo eso lo Estamos llegando comparto. ya a 3 millones de personas. Y... Eso del médico al barrio me parece maravilloso, porque en todas las políticas prevenir es más barato y más eficiente. Que curar, sí. Y en eso yo quiero copiarme de lo que ustedes están haciendo aquí, porque lo vi cómo es de efectivo, y eso además reduce unos costos enormes en el funcionamiento del sistema. Claro. Solamente que la gente vaya a hacerse un chequeo de cómo va el colesterol, cómo va la presión arterial, para evitar un infarto el día de mañana. En puros costos, el infarto cuesta 100 veces lo que cuesta el chequeo. Entonces, le cedemos los derechos de autor. Lo va a poner, presidente, en el tema que a usted le encarreta y que le gusta. Y que nos gusta, espero yo, que a la gran mayoría de los colombianos, que es el tema de la paz. Y en ese sentido, ¿cómo ve usted esta cercanía del Frente Amplio, que evidentemente se sintoniza con usted fundamentalmente por el hilo conductor de la paz? ¿Cómo lo ve usted en el futuro postelectoral, inmediato, y en un sentido mucho más ampliado, esa participación de todo este frente y de la izquierda legítima y legal en el posconflicto directamente? Es decir, ¿hay allí el germen de una construcción en común? Sí, primero, muy importante que este domingo ganemos, sí, porque está en juego es eso. El otro candidato ya es claramente un candidato guerrerista que quiere estar anclado al pasado, y el pasado es guerra, el pasado es continuar con este conflicto. Y lo ha dicho clarísimamente, no de ahora, de hace 3 años y medio. Él sostiene que es que sentarse uno con el enemigo es legitimar el terrorismo. Esto no tiene ningún, entonces, ¿con quién hace uno la paz? En fin, él está en otra cosa. Entonces tenemos que ganar el domingo.
Luego, ¿qué viene? La evolución de lo que ya tenemos avanzado, un camino que hemos avanzado muchísimo, mucho más que lo que se ha avanzado en 46 años. Nos quedan 2 puntos fundamentales, uno de los cuales ya se despejó con lo que las FARC reconocieron el fin de semana pasado, al haber reconocido por primera vez en la historia a las víctimas y haber acordado unos principios para el tratamiento de esas víctimas en la solución del conflicto, es un paso enorme hacia el fin del conflicto, porque ese era uno de los escollos. ¿Cómo vamos a evolucionar en ese tratamiento? Por ejemplo, ahí, entre más consenso exista, pues más sólido va a ser ese acuerdo y más fácil será el desarrollo del posconflicto. Y entre más gente participe en el diseño de ese posconflicto, pues más fácil va a ser y más efectivo va a ser la aplicación de los acuerdos en el posconflicto. Sí. Y yo veo ahí es una gran oportunidad de seguir generando consensos en torno a grandes objetivos. ¿Qué vamos a hacer con el agro, con el campo? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Yo tengo una concepción sobre eso muy clara, de que hay campo para todos, hay que devolver a los campesinos su importancia, a todos los que han sido desplazados por la violencia, que quieran regresar, darles esa oportunidad, pero no solamente darles la tierra, sino darles todos los instrumentos para que puedan tener una vida digna. Y eso fue lo que se acordó con las FARC. Más bienes públicos, más inversión, más vías terciarias, más crédito, más instrumentos para desarrollar el campo. Presidente, ¿usted sería capaz, con el bien supremo de la paz, que es lo que nos interesa, de darse la pela, se lo voy a decir de una manera coloquial y espontánea, de bajarle el vapor al neoliberalismo? Es decir, sin por eso necesariamente cambiar de modelo, no se trata de eso, ¿no es cierto? Bajarle el vapor al neoliberalismo y subirle el vapor al socialismo, entendido como el socialismo democrático. Es que a mí me acusan algunos, entre ellos Petro me acusaba mucho de neoliberal. La tercera vía es la negación del neoliberalismo, porque uno puede resumir la tercera vía en 2 frases. El mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Y eso es un enfoque muy pragmático, quiere decir el socialismo, el Estado, el control del Estado donde no funciona el mercado. Y en muchos sectores de la sociedad colombiana el mercado no funciona. Entonces deje que funcione donde pueda funcionar, pero intervenga donde no funcione. Y eso es mire, le voy a dar una chiva. Salomónico. Le voy a dar una chiva. Hágale. Voy a hacer una supercumbre el 1 de julio, aquí en Colombia. Y voy a traer los máximos exponentes de la tercera vía, que coincide que fueron los que crearon la mayor prosperidad en sus respectivos países cuando gobernaron. Y le voy a enumerar quiénes son. Clinton. Sí. Durante sus 8 años de gobierno, nunca antes se había creado tanta prosperidad en Estados Unidos. Tony Blair, en Inglaterra lo mismo. Cardoso, en Brasil. Lagos, en Chile. Felipe González, en España. Esos vienen a hacer una especie de relanzamiento de la tercera vía, porque dicen, el mundo lo que necesita es ese enfoque pragmático de centro-izquierda, y que en estas circunstancias donde la tecnología está cambiando tanto el mundo, hay que como volver a los principios para poder evolucionar correctamente. Hoy hay, Felipe González dice, una crisis de gobernanza, lo llama así, porque las cosas están cambiando tan rápido que como que uno no se puede acoplar. Sí, vio que lo defendió ampliamente Felipe González. Es decir, él ha sido un estudioso como pocos ciudadanos del mundo de nuestros procesos de paz. Claro. Ha sido testigo casi de todos los intentos. Volvamos a la paz. Se produce el anuncio de la potenciación y el desarrollo de algo que estaba subyacente, el diálogo exploratorio con el ELN, y a usted inmediatamente lo acusan de electorerismo, es decir, de utilizar
la noticia del diálogo con el ELN con un propósito electoral. Yo le pregunto, más allá de eso, ¿es legítimo utilizar eso con propósitos electorales? Creo que todo es legítimo, pero le voy a explicar porque primero a mí me acusan la oposición de todo. Cualquier cosa que yo haga y me acusan de castrochavista, que es traidor, mentiroso, bueno, me han dicho de todo. Nosotros le expresamos toda la solidaridad, presidente, porque sabemos cómo es eso. Entonces, Sí. pero mire, lo del ELN es muy importante por lo siguiente. En cualquier proceso de paz, y me he estudiado casi todos los procesos del mundo, determinar la agenda es más del 50% del proceso. ¿Sobre qué puntos tenemos que ponernos de acuerdo para ponerle fin al conflicto? Eso en muchos casos se ha llevado años, 5, 10 años, solamente ponerse de acuerdo en la agenda. Eso fue lo que hicimos, que lo llamamos fase exploratoria con las FARC, muy secretamente, prudentemente. Cuando nos pusimos de acuerdo sobre los 5 puntos, lo dimos a conocer. Claro. En eso estamos con el ELN ya hace algún tiempo, identificando, bueno, sobre qué puntos nos tenemos que poner de acuerdo para ponerle fin al conflicto. Pero perdóname, sí. Entonces, si estamos avanzando en eso, si nos estamos jugando el próximo domingo, si queremos paz o queremos guerra, yo tuve esa discusión con algunas personas y creo que en un acto de transparencia es mejor decirle a los colombianos en qué vamos con el ELN antes del 15, antes de las elecciones. Ajá. No como un acto electorero, sino como un acto de transparencia, porque qué tal no decirles y después me digan, oiga, pero usted cómo no le informó al país. Si ya había negociado una cosa. Que usted ya estaba avanzando en el ELN. Entonces, contra esa acusación, que cualquier cosa que yo haga me acusan de oportunismo, de lo que sea, yo creo que fue un acto de transparencia. Sí. Presidente, usted, pensando un poco con el ELN, ¿usted se le mediría por lo menos a debatir la inclusión en la agenda del tema de la minería, que usted llamó en principio su gobierno la locomotora minera y que es una cosa profundamente contradictoria? Mire, porque eso está por ahí, ¿o no? Hay una regla de oro que yo he mantenido y que seguiré manteniendo, y usted me va a perdonar, pero me va a entender. Yo no puedo entrar a opinar sobre los temas que estamos discutiendo allá con el ELN, porque entonces comenzamos a negociar con los medios de comunicación o a través de los medios de comunicación. Sí. Y si creo que ha habido un comportamiento serio de ambas partes, yo le reconozco a las FARC que han mantenido esa prudencia frente a lo que está sucediendo en la mesa. Entonces yo tengo ese compromiso también con el ELN, no vamos a comentar en público lo que estamos discutiendo allá en la mesa. Presidente, la campaña, estamos a 72 horas de una decisión del país sobre si usted continúa en el poder o si llega a la extrema derecha a gobernarnos nuevamente. Y se le ha visto usted muy optimista, lo oí decir públicamente que usted calcula, se aventó a decir eso, presidente, no. Usted calcula que va a tener 8 o 10 puntos más por encima. ¿Qué es lo que lo tiene tan optimista? No, yo creo que fue que la periodista me estaba chuzando para dejarme de chuzar, entonces le digo, pero no, esta cosa está difícil, cualquier cosa puede pasar. Sí. Yo soy optimista porque he sentido como una ola, he sentido... la ola de la paz. Sectores que como que estaban dudando, se han acercado y dicen, no, nosotros queremos apoyarlo por esta y por esta razón. Siento ese optimismo, pero no quiero ser triunfalista, todo lo contrario, quiero trabajar como si fuera a perder para poder ganar. Pero además de las adhesiones que son súper importantes, ¿qué otra parte le construye ese optimismo de las últimas 2 semanas de la campaña? Que sectores tan disímiles se sienten en torno a un objetivo. Eso no solamente me ha generado un optimismo frente al resultado del domingo, sino frente al país, que ya tengamos ese grado de madurez política sí. Para hacer ese tipo de diferenciaciones y tomar ese tipo de decisiones, ver a la UP con
sectores del Partido Conservador sentados en la misma mesa, hablando, así tengan diferencias sobre un mismo propósito. Eso me entusiasma como colombiano, como demócrata, Claro. que se respeten las diferencias, que esa es una de las grandes diferencias con el otro candidato, que el otro candidato parece que no le gusta respetar las diferencias. Mire lo que dijo en un debate, que es que no me respetaba al presidente de la No lo República. no lo respetaba ni como persona ni como presidente. Eso, yo soy en eso totalmente diferente. Yo sí lo. ¿Será por eso que tuvo problemas después de que no puedo ahora que no puede hablar? Pues no sé, pero yo respeto hasta mi más acérrimo enemigo. Claro. Le respeto que tenga un pensamiento diferente al mío. De eso se trata también la reconciliación. La reconciliación es tan importante. Hay una frase de Gabo tan linda que dice: un minuto de reconciliación es más importante que una vida de amistad. Y eso es lo que estoy viendo y eso me emociona. Sí, Y hay presidente. otra frase de Gabo, si me la permites, dice que es cortica, que Jorge? dice: viva la paz con los ojos abiertos. Viva la Que la paz. estamos tomando también como parte Es de la como decir campaña. viva la paz, pero pilas. Presidente, vimos ahorita en el noticiero, usted no lo vio porque estaba viajando, un informe en virtud del cual se comunica que grupos de generales de ACORE, de la Asociación de Oficiales Retirados, estarían a punto de reunirse con el presidente el expresidente Uribe, y que hay una presión muy fuerte e inclusive se llegó a utilizar ese término que es un lugar común en la historia colombiana de que hay ruido de sables. ¿Usted cómo interpreta eso? Mire, hay gente de los retirados que están con la extrema derecha, eso no me cabe la menor duda. Sí. Me parecería, digamos, decepcionante que ACORE ya como organización tome partido, porque eso no creo que sea conveniente. Las fuerzas militares no deben ser deliberantes, y aunque los retirados pues ya no son parte formal de las fuerzas, tienen cierta responsabilidad. Pero lo que sí le quiero decir es que el mando, y yo conozco las fuerzas militares, las conozco porque he sido parte de esas fuerzas militares. Creo que he sido el único presidente en los últimos 80 años que ha portado el uniforme militar. El mando, el grueso de las fuerzas está con la paz, por una sencilla razón, Antonio, porque Sí. la paz para cualquier soldado es la victoria. Uno no va a pelear por el hecho de pelear, no va a una guerra por el hecho de ir a la guerra, va por un fin, por un propósito, y el propósito más sublime es la paz. Entonces ellos han entendido eso, ellos ponen los muertos, Sí. de manera que yo veo que la utilización de las fuerzas militares, ese intento, esa guerra sucia que han iniciado, decirle a las fuerzas militares que las vamos a reducir a su mínima expresión, que les vamos a quitar todas sus prebendas. Llegaron el expresidente Uribe al extremo de decir lo siguiente: mire la perversidad. Dijeron a unos oficiales retirados de la policía que la propuesta del Ministerio de Seguridad Ciudadana era una imposición de las FARC, y que ya estaba acordado que por lo menos el viceministro iba a ser de las FARC, o sea, que la policía iba a quedar a órdenes de las FARC. Hágame el favor. Pero llegaron a decir eso, y lo dijo el propio expresidente, hoy senador Uribe. Eso es una perversidad y una guerra sucia que es insólita, que es irresponsable, y que además genera todos unos miedos. Es que la cultura del miedo. Me La imagino cultura que no ha del leído miedo la que yo quiero última erradicar. columna de Fernando Londoño. No, pues que No yo la lea. No, yo eso. Presidente. Antonio, permítame hacer un reconocimiento al presidente, porque el día que nosotros renunciamos, que nos reunimos con usted, le pedimos en nombre de muchos jóvenes en Bogotá y de las madres que revisáramos el tema del servicio militar obligatorio, y usted hizo el anuncio de que en la medida en que se construye paz no va a haber servicio militar obligatorio. Y los jóvenes han respondido con entusiasmo a la propuesta, pero también con miedo, porque siguen las batidas en Bogotá y en algunas partes del país. Entonces, creo que la juventud está esperando una decisión definitiva del gobierno en ese sentido, o sea, esperar hasta que haya la paz para que no haya servicio militar, pero que no haya más batidas porque los chicos no quieren ir a la guerra. De acuerdo, lo que yo dije es, yo aspiro, no quiero dar ninguna fecha fatal, no quiero poner un límite porque eso es totalmente contraproducente, pero como van las cosas con la decisión de subdividir las negociaciones en dos grupos, el grupo de las víctimas y justicia transicional, y el otro grupo del desarme, de la desmovilización, eso es con el objeto de acelerar. Yo aspiro que este año
firmemos esa paz, firmemos el fin del conflicto. Y a lo que yo me he comprometido es que apenas firme el servicio militar obligatorio se comienza a desmontar. Pero sí podríamos hacer un esfuerzo de evitar las batidas. Porque además la Corte Constitucional también eso, lo dijo. eso Sería un muy buen anuncio para la juventud que está pendiente. San Benito para los muchachos en todos los centros urbanos del país. Presidente, hay una situación, vuelvo a mis 72 horas antes, que es la siguiente, una prensa casi que monolíticamente en torno suyo, en términos pues de los medios mismos, en términos de los analistas y de los columnistas, la prensa nacional. Hay una prensa regional que más bien se inclina por favorecer las posiciones de la extrema derecha. Y en medio de todo eso, como recurso suyo para continuar en el poder, está el universo del abstencionismo, que fue muy fuerte, el universo del voto en blanco. ¿Cómo extrapola usted esas fuerzas de opinión que se están moviendo ahorita 3 días antes con esa abstención? Caribe, por ejemplo, el caso de la costa, y con el voto en blanco. Yo veo que la gente está reaccionando. Yo creo que la votación se va a aumentar considerablemente frente a la votación de la primera vuelta. La gente como que ha entendido qué es lo que está en juego. Veo que el voto en blanco se puede reducir frente a lo que tuvimos en la primera vuelta. Y eso es lo que yo siento, es lo que siento. Gente que se acerca y dice, mire, yo no voté, pero ahora sí quiero votar. Otra gente que dice, mire, mi familia va a votar toda porque ya entendimos de qué se trata esta elección. Y eso es lo que a mí me señala que eso va a aumentar la votación. Y el voto en blanco se vuelve voto por la paz. Exactamente. Me están reportando una gran sintonía de Canal Capital en la zona central y norte del país, y en la costa, por ejemplo. Sucre, en Valledupar, en el Cesar, nos están mirando los compañeros. Y ahí en ese sentido lo quiero poner en un tema, también diría yo que usted lo llamó de la perversidad, ¿no es cierto? Y es que se está diciendo que hay tinglados de fraude electoral para favorecerlo a usted en determinadas regiones del país. La extrema derecha está utilizando estos argumentos. Eso por un lado, presidente, y por el otro lado, hay gente que siente el temor, y uno lo ha sentido también, de la posibilidad de que en un dado caso de un triunfo suyo se produzca una cosa casi que de carácter subversivo, de desconocimiento de la decisión popular. ¿Cómo analiza usted lo del fraude y lo de esas amenazas que hay por ahí? Es que ese es lo que yo llamo juego sucio. Eso es puro juego sucio. Acuérdense lo que Uribe salió a decir después de las elecciones legislativas. Fraude, fraude, miren lo que hicieron, ¿no? Y fueron a averiguar. Nada, ¿cuál fraude? El registrador hizo todo el análisis y dijo, aquí no hay fraude por ningún lado, pero quedó esa duda. La especie ahí lanzada. La acusación que me hizo a mí de haber recibido plata del narcotráfico, hágame el favor. Y entonces, claro, unos días antes de la elección, para que quedara ese manto de duda. Y después, las pruebas, no tengo pruebas. No, son unas versiones, son unos rumores. Eso es perverso, claro. Y además es irresponsable. Y lo que están haciendo ahora es anticipándose a una situación donde pueden perder, y si pierden, entonces no pierden legítimamente, no es juego limpio, sino desconocen la legitimidad de las elecciones, el daño que eso le hace a la democracia colombiana. Claro. No aquí, en el mundo entero. Eso, presidente, pero ¿usted considera que eso serían capaces de llegar hasta ese punto? Es decir, de fraccionar la institucionalidad desconociendo una... Esta gente no tiene límites. Si contrata a un hacker delincuente para chuzar a los negociadores de paz con el objetivo de sabotear el proceso de paz, de matar la esperanza de los colombianos en la paz, son capaces de cualquier cosa. Sí. Yo sí espero que no tengan ese grado de irresponsabilidad, y que yo de antemano digo, cualquiera que sea el resultado, lo acepto. Claro. Lo acepto, y si pierdo y entrego el poder, pero no me voy a poner a mandar el tablero al diablo para que la institucionalidad democrática quede en tela de juicio. Eso es una irresponsabilidad. Hay un temita ahí que no puedo impedirme de preguntarle, que es el caso de María del Pilar Hurtado. Parece que hay decisiones, Martinelli está saliendo. ¿Cuál es su punto de vista y su análisis, digamos, que
político-judicial de la importancia de que esta señora venga a Colombia a hablar? Que yo creo que el pueblo colombiano tiene el derecho a conocer la verdad. Y por eso yo le dije al presidente entrante que si él revisaba la decisión, pues que la Fiscalía y a través de la Cancillería pediríamos que la devolviera. Y creo que eso es lo que va a suceder. Ya. Oiga, Jorge Rojas, ¿usted se acuerda que usted era periodista o todavía lo es? Era periodista. Trabajamos juntos en un Pero noticiero ahora- que se llama Noticiero de las 7, que usted debería ver en esa época. Usted que era periodista, lo pongo en función de periodista acá momentáneamente para que recupere usted su verdadero destino, que es ese. Yo también yo también fui periodista. pero por Sí, favor, sí, claro. fueron periodistas. Hasta... bueno, entonces hablemos de periodismo. Mire, ¿qué le preguntaría usted al presidente Santos en una cosa puntual del tema de Bogotá, que además es su especialidad para haber estado en el gobierno de Petro? Si es posible un acuerdo por Bogotá, presidente. Yo creo que después de este reacomodamiento que ha habido en función de la paz, en Bogotá no hay conflicto armado, pero la ciudadanía de Bogotá reclama más articulación del gobierno distrital con el gobierno nacional. Si pudiéramos llegar a un acuerdo que permita el COMPES para la movilidad, que está bastante avanzado, el POT, que está bastante paralizado, y la malla vial, que está bastante deteriorada y que requiere del apoyo del gobierno nacional, podríamos decir que después de esta campaña y de su triunfo el domingo, pudiéramos decirle a la ciudad: vamos a trabajar en común, con el mismo criterio del bien común de la paz, el bien común de Bogotá, que vamos a trabajar articuladamente. Esa es una pregunta con interés propio, pero es una pregunta. ¿Podemos lograr un acuerdo por Bogotá? Y también tiene un interés mío. Yo quiero trabajar por Bogotá y la única forma de poder trabajar con Bogotá es entendiéndonos con la alcaldía. Y yo doy instrucciones a los ministros que en el COMPES de la movilidad que avanzaran lo que se necesitara para comprometer ya los recursos que la nación quiere poner en las inversiones que más necesita la ciudad en este momento. Yo casi que le diría que ese COMPES puede estar aprobado en los 15 días siguientes o menos después de las elecciones, porque tengo entendido, eso es lo que me han dicho los ministros y la ministra, que ya hay acuerdos sobre casi todo. Pero no solamente en la parte de la movilidad, estoy dispuesto y me interesa poder articular más sobre otros problemas que tiene la ciudad, materia de seguridad, en la política social. Ahí también estamos dispuestos a poder trabajar juntos, porque al fin y al cabo son los bogotanos los que están necesitando que nosotros nos articulemos más, y en eso no tengo ningún problema. Es posible que encontremos diferencias en algunos aspectos, pero en todo lo que podamos ponernos de acuerdo, bienvenido sea, porque eso es lo que le conviene a Bogotá. Usted y el alcalde pueden casi que darle el comienzo a la primera línea del metro. Si avanza ese COMPES, terminan los estudios de ingeniería y se abre la licitación, esa sería una gran noticia. Eso es lo que yo más añoro. Yo quisiera, porque yo hace 4 años me comprometí, antes de que Petro fuera elegido alcalde, yo me comprometí con el metro. Bogotá necesita metro. Y qué bueno poder decir, ya, se inició. Ahí está la plata, ahí está todo. Aceleremos esto. Creo que falta algún visto bueno del Banco Mundial, otra cosa, para poder iniciar eso. Qué bueno podría ser decir, listo, ya, le damos la bendición, firmamos e iniciamos ese proceso. Presidente, ya casi para terminar, porque se nos acaba el tiempo, hubiéramos podido encarretarnos mucho más. Hay un escenario, como va a haber muchos, me imagino, en el momento de la eclosión de la paz y en la inmediatez del posconflicto, hay un escenario que coge fuerza, que es el Consejo Nacional de Paz, del cual hace parte nuestro gerente Holman Morris, que no está por acá porque está en otras partes del mundo trabajando pues, por la televisión humana. ¿Qué futuro le ve usted a este llamamiento, a esta especie de convocatoria a tantos sectores y tan diversos, para que desde el punto de vista del pensamiento y de la influencia política tengan una incidencia benéfica en el proceso de paz? Llega un momento en todo proceso donde hay que comenzar a abrir el proceso, airear el proceso. Y yo consideré que ese momento había llegado
e inclusive coincidió con lo que sucedió la semana pasada, con lo de las víctimas este fin de semana pasado, y entonces ahí una participación más proactiva de la sociedad civil, representada en toda su diversidad, se convierte en un factor legitimador muy importante. Y lo que corresponde ahora es cómo ese Consejo Nacional de Paz, que según la ley es un cuerpo asesor del gobierno, pero lo que yo quiero es que se vuelva un cuerpo asesor legitimador y que tome iniciativas que podemos considerar, algunas se aceptarán, otras no, pero que la sociedad se sienta como más presente en la evolución del proceso, sobre todo hacia el final, y también diseñando el posconflicto, que eso es muy importante, que en la medida que podamos ponernos de acuerdo en el diseño del posconflicto, porque va a ser tan difícil administrar el posconflicto como el proceso mismo. Claro. Y los procesos de paz que en cierta forma han fracasado en muchos países es por no haberle puesto la importancia que tiene el postconflicto. Presidente, hay un ejemplo muy importante, si me permites, ahí, es la concertación en Chile. Creo que Chile salió de la dictadura a la democracia con una gran concertación democrática. Creo que Colombia puede salir del conflicto al posconflicto con un gran frente amplio por la paz. Sí. Bueno, señor presidente, se nos acabó el tiempo. Y están diciendo que usted también se tiene que ir porque tiene todavía que seguir camellando. ¿Hasta qué horas trabaja, presidente? Pues en estas épocas de campaña, presidente, porque las dos. El tiempo es doble. Estoy durmiendo muy poquito, pero estoy durmiendo bien. No, pero se le ve bien. Sí. Bueno, muchas gracias. Señor presidente, muchísimas gracias. Entonces, colombianos y colombianas, la decisión está en sus manos. El domingo, fundamentalmente, hay que votar. Hay que votar a conciencia, hay que votar por el futuro, hay que votar por el amor, por la modernidad, por la dignidad y, en nuestro caso, personalmente, necesariamente por la paz. Gracias, presidente Santos. Jorge, muy amable por estar con nosotros. Nos despedimos acá y sigue la programación del Canal Capital. Muchísimas gracias, hasta luego.